único que merece gloria. Aleluya. Jesucristo. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Y debemos de preguntarnos, cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿por qué Jesucristo merece gloria? O mejor dicho, ¿por qué Jesucristo merece que yo le dé gloria? ¿No? Porque si no sabemos por qué tenemos que darle gloria, estamos desconociendo realmente el propósito y el porqué. Nadie le da gloria a nadie sin un propósito, sin un objetivo, sin algo que ha ocurrido o que ocurrirá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, confesando que tú eres el que merece toda la gloria. Aleluya. Y en ese merecimiento nos has hecho partícipes de lo que necesitamos. No lo que necesitábamos, sino incluso lo que necesitamos. ¿Cuántas cosas habrás hecho esta semana sin darnos cuenta, pero que nos has bendecido? Amén. Gracias por ello. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El otro día veíamos cómo de alguna manera tenemos ojos físicos, pero también debemos de ver espiritualmente, que no es lo mismo ver físicamente que ver espiritualmente. Esto a veces no se entiende, pero es una verdad como una casa. Y puede que personas muy inteligentes no lo entiendan. En cambio, a lo mejor personas sencillas sí, o al revés. Es decir, no hay una regla, sino todo aquel que desea y que quiere realmente, pues está su corazón dispuesto, así también Dios está dispuesto. Porque todo lo que quiere dar resultados, todo lo que va a dar resultados necesita una acción. Si tú quieres ver un resultado, tienes que emprender una acción. Eso está en el propio universo. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Dios comenzó acciones que hicieron posible esto, ¿no? Y ese universo, los científicos dicen que se expande porque, como el salmista dice, los cielos no pueden contenerte. Y entonces se produce una expansión tratando de contener a Dios. Una expansión que será infinita, porque así es Dios. Es infinito y a la vez puede estar, como hizo en Jesucristo, puede estar en un lugar. O puede estar en muchos lugares de la tierra por medio de su Espíritu Santo. Esa es la grandeza del Señor. Esa es la grandeza. Y hoy quisiera compartir con vosotros que reflexionáramos sobre
sobre el oído, sobre el oír, sobre el escuchar, más bien. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Si establecemos las bases, diríamos que oír significa cualquier ruido, cualquier cosa que se exprese y que capte nuestro oído. Escuchar es prestar atención, es acercarse de tal manera que lo que oigas lo percibas. Es eso cuando tú oyes algo y no acabas de, y entonces no acabas de entenderlo y buscas la manera de acercarte o de prestar más atención para que lo pueda entender, ¿no? Pues igual que había, o hemos dicho que había ojos espirituales, igual, de la misma manera, hay oídos espirituales. Una de las cosas que quizás llamará la atención mucho a las personas que escuchaban a Jesucristo es cuando él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Yo creo que todos harían así y dirían: anda, pues yo tengo oídos. Yo tengo oídos. Pero, ¿verdad que era mucho más profundo? Esta frase era más profunda que la de ir a un otorrino y que te mire a ver si escuchas bien o no. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Estaba hablando de una forma de escuchar diferente, totalmente diferente. Captar. Bueno, lo habréis visto, yo lo he visto ya varias veces, me he encontrado con ello. Es un vídeo en el que sacan a unos bebés de no muchos meses que han nacido sordos. Entonces, ellos han venido al mundo, pero han visto, han sentido, pero nunca habían escuchado. Niños. Y por tanto, tampoco les ha dado tiempo a percibir las cosas como por ejemplo, una persona que nace sorda y lleva tiempo ya en la naturaleza, en la vida. Y estos niños les ponían un aparato y entonces en un momento dado empezaban a escuchar. Las expresiones de esos niños son increíbles. Como en el momento que se dan cuenta de que aquí está ocurriendo algo raro que antes no ocurría, de pronto unos están llorando molestos porque les están poniendo un aparato que él no quiere, otros están inquietos, pero de pronto todos, casi el mismo gesto, se quedan quietos, atentos, porque están recibiendo milagrosamente el privilegio de hacer algo que no habían podido hacer: oír. Y claro, lo que oyen es la voz emocionada de su mamá que le habla. Y no tienen desperdicio, no se echan a llorar, se ríen, se dan, es como, oigo, escucho la voz de mi mamá, o escucho la voz de mi papá, escucho la voz. Han pasado de un estado de sordera a un estado de escuchar. Espiritualmente es igual. Aunque tú tengas un buen oído físico, necesitamos el aparato de Dios, que es el Espíritu Santo. Si me perdona el Señor que le diga al Espíritu Santo aparato. En ese ejemplo, ¿no? En el que Él ve la actitud y abre esos oídos espirituales. A mí siempre
y estoy en ello. Un día hablaremos a lo mejor de esto, sobre el seguir a Jesús, pero seguirlo vamos a ver, por ejemplo, llega el Señor Jesús a uno, no porque si no me meteré ya en ello, llega a uno y le dice, sígueme, y el otro se levanta y le sigue. Yo digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurrió en esa persona? ¿Había escuchado de él? ¿Había recibido ya una notificación por WhatsApp, por correo, le había dicho a alguien, oye, que va a venir Jesús y te va a decir que le sigas, así que síguele? Yo creo que no, es simplemente esa operación del Espíritu Santo que siempre nos deja sorprendidos cuando actúa. Y lo vemos cuando de pronto entra una persona que no ha escuchado la palabra nunca, la palabra de Dios nunca. Y entra y escucha la palabra de Dios y se postra y pide a Dios que le abra su vida porque Él quiere entregársela. En cambio, hay otros que podemos estar viniendo y es como que hemos puesto una armadura ahí que es imposible que pase esta palabra. ¿Por qué? ¿Depende de nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque las personas tenemos condicionamientos. Y esos condicionamientos nos preparan para bien o para menos bien. Para acercarnos o alejarnos. Para entrar o salir. Para atender o no atender. Para escuchar o no escuchar. En una de estas hojas que mandan de oración, había en un país, Samoa, que una persona que nunca había oído de Jesucristo. Y lo invitaron en un sitio árabe peligroso, perseguidor y tal. Y le invitaron a una reunión clandestina y tal, y allí escuchó a Jesús y se postró, empezó a orar y empezó a decir, Señor, ¿por qué no te he conocido antes? ¿Qué ha ocurrido en estos? Yo creo que yo por lo menos me encantaría ver esto. Yo mismo, en mi experiencia, cuando realmente escuché, no oí, escuché la voz de Dios, fue un impacto tremendo. Amén. Amén. En la iglesia de Madrid estaba sentado en unas bancas como estas, pero no, aquella palabra pasaban varios predicadores y yo la resistía. Pero la resistía agarrándome al banco porque era como que una fuerza me decía, ellos hacían un llamamiento al final, el que había escuchado la palabra y quería obedecerla. Yo me tenía que agarrar a aquella, y esto no es un cuento, Bárbara estaba a mi lado, o sea que puede dar testimonio de que yo no estoy mintiendo. Y ahí agarrado, yo no. Como que sí, pero no, es que me da vergüenza, pero ¿cómo voy a pasar? ¿Qué es que hago yo? Aquí voy a dar espectáculo, no sé qué. Y bueno, aquel banco temblaba, porque lo tenía agarrado yo, hasta que por fin me rendí. Y como me daba vergüenza pasar solo, cogí a Bárbara y pasamos los dos juntos, sin que ella tuviera intención o no de pasar, nunca se lo pregunté, pero supongo que le vino bien, ¿no? Ay, Señor, qué bueno fue aquello. Aleluya. Cuando yo pasé ese pasillo, que no era una iglesia más grande que esto, entonces en Madrid, y pasé y me puse ahí al frente y me arrodillé. Hermano, allí es como, no sé, eso es lo que dice el nuevo nacimiento. De estar ahí metido en un sitio de pronto, ¡ah, vida! Algo así. Es lo más maravilloso del mundo. Pero
Yo no sé qué pasa. Y esto ocurrió, yo veía que ocurría en aquel tiempo, en nuestro tiempo, yo veía personas se entregaban con un arrepentimiento de verdad, con lloros y pidiendo perdón. Hoy en día es como que le hacemos un favor a Dios. Mira, Dios, aquí estoy y nada menos que yo te voy a servir. Y de vez en cuando me voy a venir a los cultos, fíjate tú qué honor. Y de vez en cuando te obedeceré lo que me encuadre. Esto es lo que pasaba con un pueblo, porque mejor es el ejemplo que nada, ¿no? Ageo nos cuenta, el libro de Ageo, que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, nos cuenta que vino la palabra de Dios. ¡Aleluya! Como está viniendo, hermanos, la palabra corre. Y nosotros tenemos un privilegio porque hemos conocido y podemos estar atendiendo, pero tenemos que estar escuchando. Y dice que vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían recibido palabra antes. Les había sacado el Señor, lo vemos en Nehemías, Esdras, y los había sacado el Señor de su cautiverio, con beneplácito de los reyes, con protección incluso de los reyes. Pero ellos, como que la palabra la sustituyeron, porque ese es el gran peligro, hermanos. No vivimos en la iglesia, no vivimos en la palabra solo. Vivimos ahí fuera y ahí oímos montones de ruidos, montones de palabras, montones de ideas, montones de cosas que nos arrebatan la palabra de Dios. ¿Tú crees que el diablo está sentado y diciendo aquí estoy cómodo? No, él está trabajando. ¿Y trabaja en quién? En los cristianos. Y de una manera u otra trata de robar, porque eres un ladrón, y lo dice la palabra de Dios. Y un asesino de almas, y trata de robar lo que Dios ha plantado en tu corazón. Y es lo que hizo con este pueblo, Israel. Es para vosotros habitar, y esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, es decir, le echa una bronca. Meditad sobre vuestros caminos, les dice, esto lo vimos en una ocasión, meditad, verso 5, sembráis mucho, recogéis poco. Aquí lo que ocurría es que, como había un pacto que no es un pacto cristiano, es un pacto de Israel con Dios. El pacto de Israel con Dios era, si eres fiel, yo voy a ser fiel. Si tú eres fiel, yo te daré ganados, yo te daré cosechas, yo te daré todo. Este era el pacto. Ahora, si no eres fiel, esto lo voy a ir quitando. Es decir, era una señal. Era una señal. Igual que tenemos señales en el cristianismo, hay una señal en la que te dice, ojo. Cuando entramos ahora por causa de la pandemia, y Federico muy amablemente nos pide a ver cómo vamos de fiebre, ¿qué es lo que hace esto? Pues ese aparato lo que hace es controlar si realmente hay fiebre o no. Hay muchas formas de controlar si realmente nos hemos enfriado espiritualmente o no. Pero es que no atendemos eso. Nos autojustificamos y nos decimos, esto todo está bien, todo funciona bien. Perdón, estos me oyen pero no me ven. ¿Y nadie ha dicho nada o qué? Lo siento. Igual se han ido ya. Bueno,
luego le podemos mandar el que tenemos grabado. Así que les dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentéis, y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, que por mucho que dinero que entre, nunca llega. Hay veces que esta consecuencia ocurre también en los cristianos. Debe ser que Dios ya le gusta esto llamar la atención, pero no es. Hay muchos que se han abandonado a Dios y les va fenómeno. Incluso hay muchos que les ha abandonado, o sea, que han abandonado a Dios y están prosperando. Y dicen, antes me iba mal, ahora que no creo, me va fenómeno. Y ahí esto es una maldición, para mí. Ahora, no somos el pueblo de Israel. No tenemos esa forma de medir. A veces confundimos, el Antiguo Testamento nos habla muchas cosas que debemos de saber para entender el Nuevo, pero no debemos de aplicar todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué somos? Cristianos, ¿no? Cuando vamos al Evangelio de San Juan, dice que la ley vino por Moisés. ¿Y por Jesús qué vino? La gracia y la verdad. No dice que la ley perfecta o la ley transformada o correcta vino por Jesucristo. Dice la gracia. Porque si Jesús viene otra vez con la ley, ya le hemos armado otra vez. Entender esto de la gracia es fundamental. Y uno se queda de piedra cuando ve cristianos todavía mirando la ley. Yo no obedezco la ley, obedezco a Jesucristo. A Jesucristo. Me dirá, bueno, pero Jesucristo, sí, Jesucristo seguro. Él no vino yo lo digo, no vino y lo dice porque lo dijo el Señor, no vino a abrogar la ley. ¿A qué vino? A cumplirla. A cumplirla. ¿A cumplirla para qué? Para luego ir a su padre y decir, ¿ha visto? ¿Ha visto? Que tío, soy fenómeno. No. ¿Por qué vino a cumplirla? Porque nosotros no podíamos. La vino a cumplir por ti y por mí. Amén. Y la selló, porque al no cumplir nosotros éramos dignos de muerte. Por eso merece toda la gloria. Y por eso merece toda la gloria. Amén. Porque éramos dignos de muerte y Él nos dio vida. Bueno, pues aquí en este texto, si lo miramos, en varias ocasiones dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, en el problema que tenían era que Dios les había dado una palabra, la palabra es que tenían que obedecer a construir la casa, entonces, reconstruir el templo, y ellos fueron muy contentos y empezaron, pero lo dejaron. Y pasaron 15 años y ellos vivían su vida. 15 años. Qué paciencia, la del Señor. Dice el verso 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, etc. Aquí vemos el poder de Dios sobre la naturaleza, que Él la controla totalmente. Los que creemos en Dios vemos a esto. En el verso 12 dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josá, sumo sacerdote. Fijaos bien, oyó. Aquí la traducción verdadera es escuchó. Es decir, oír, pero oír de recibirlo. Y la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Agea como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, ¿qué dice a continuación? Temió el pueblo delante del Señor. Todavía temblamos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Como decía el otro día, y lo insisto, solo subrayamos eso que me bendice. Todo lo que me bendice. A lo mejor ellos estaban diciendo, yo me acuerdo de la promesa del Señor, que Él dijo que nuestra sementera nunca faltará, que nuestras vacas estarán siempre bien.
Se olvidaba de que, pero hay una palabra que tú tienes que obedecer. Amén. La ley no vino por Jesucristo, pero Jesucristo sí que está dándonos instrucciones como cabeza de la iglesia en la palabra. Y tenemos que escucharla. Total, que dice que temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Habían estado, pues, según esto, haciendo las cosas para sus propios intereses. Y además lo justificamos. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho nuestros padres. Por ejemplo, hoy en día se oye la mafia, su familia es todo. La familia para la mafia es todo. No les importa matar a cualquier otro de forma sangrienta. Esposas, esposos, hijos, niños, no importa. Lo importante es su familia. Ese es su credo. Punto. Y cada uno tenemos nuestro credo. Y hay veces que las personas, mujeres y hombres, dicen, es que mi familia es lo más importante. No. Si eres un cristiano, lo más importante debe ser Dios. Amén. La familia está prestada. Es una bendición de Dios, de la cual tú tienes que responsabilizarte. Y Dios te ayuda. Pero sabemos que Él es el dueño de todo. No el dueño en el plan ese de la esclavitud y todo eso. No. No, Él es dueño por creación. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello y actuar de acuerdo a ello. De acuerdo a ello. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto es lo bonito, ¿no? A partir de ese versículo 12 donde nos habla de que escuchó, empieza a haber una serie de cambios. Dejaron de oír las voces de los enemigos que los asediaban y desanimaban constantemente. Si os acordáis ahí en Nehemías, ¿no? Cuando estábamos estudiando, pues eso no cesó, o sea, eso estuvo ahí. Dejaron oír sus propias voces que le decían lo que era más importante. Dejaron de excusarse, egoísta, no es eso. ¿Qué ocurrió? Oyeron la voz de Dios. Y esto trajo resultados poderosos. ¿Cuáles? El primero, dice, fijaos bien, el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Es curioso, una de las acciones, uno de los problemas, que, como habla la palabra de Dios cuando alguien no hace lo que tiene que hacer, es que se duerme. Está dormido. O sea, está despierto físicamente, está haciendo sus cosas y tal, pero para Dios está dormido. Gracias a Dios que todavía no está muerto, porque hay algunos que están muertos, pero hay algunos que están dormidos. Y ojalá Dios, con su palabra, que es una campanada, despierte. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es esto de despertar? Pues que hizo reaccionar. Empezando por el líder o los líderes y al pueblo. Despertó el celo nuevamente del pueblo por las cosas de Dios. Dejaron en segundo término las cosas propias y le dieron importancia a Dios. Hoy en día discutimos por todo y tenemos razones por todo. Razones por todo. Y le echamos la culpa por todo. Es que hay iglesias que han hecho daño, sí. Es que hay pastores que han robado, sí. Es que yo ya me manejo, yo ya no necesito, sí. Es posible, pero ¿está despierto tu espíritu? Porque cuando se despierta el espíritu en cada uno, no es un espíritu A, B, C, D, es el mismo.
Por lo cual hay una unidad de criterio en grupo. Es decir, si se despierta el espíritu en una familia, va a haber un criterio unánime familiar. Ojo, vamos a ver, esto no quiere decir que cada uno tenga su opinión. Me refiero a las cosas de Dios. Porque Dios no nos uniforma, ¿no? Nos da unanimidad, que es diferente. No uniformidad, sino unanimidad, que es diferente. El segundo resultado, o sea, el primero es que despierta el espíritu. El segundo resultado está tanto en el 12 como en el 13. Dice, ya lo hemos oído, y temió el pueblo delante de Dios. Y luego, en el 13 dice, en la última parte del 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fijaos bien, ellos han estado haciendo lo que han querido, pero de pronto hay una reacción positiva. Y entonces en esas reacciones, a veces lo que nos vamos es al otro extremo. Es decir, el otro extremo es, ¡ay, qué malo soy! Soy más malo, pues eso ya lo sabe Dios. No hay que contárselo, Eso lo sabe Dios. Y indudablemente debemos de confesarlo, pero no podemos estar así siempre. Por eso, para evitar que fueran al otro lado y que en lugar de estar ocupándose de sus cosas alegremente, estuvieran muy tristes ocupándose de sus cosas, es decir, con tristeza, entonces el Señor les dice, ojo, yo estoy con vosotros, no os he abandonado. Vosotros os habéis portado mal, pero yo estoy con vosotros. Esta es la grandeza de Dios, hermano, no abandona. He aquí yo estoy con vosotros, es una promesa inquebrantable. Él está con nosotros. Lo triste es que no le escuchemos. Pero aquí el pueblo escuchó. Tuvo reverencia y respeto por la palabra de Dios. Escuchó atentamente lo que decía. Y entonces Dios garantiza su presencia en medio de ellos. ¿Es importante la presencia de Dios? Claro. Preguntémosle a Moisés. Moisés, ¿es importante la presencia tuya? Y dice, hombre, ¿sabéis lo que dije? ¿Qué es lo que dijiste, Moisés? Pues en un momento que teníamos que salir al desierto, yo le dije al Señor, Señor, si no vienes con nosotros, yo no salgo. Moisés es un ejemplo. Él tiene que ir con nosotros, por supuesto. No es ahora religiosamente empezar a cumplir la ley. No, es obedecer a Cristo. Es diferente. Es obedecer a Cristo. Entonces, esta es la intención. Es decir, el pueblo se da cuenta de que se ha olvidado de su compromiso y ese temor a Dios, esa reacción le vuelve a hacer entender que tiene que reactivar ese compromiso. Y por último, la acción. Y claro, yo vengo y aquello que me pasó, por ejemplo, allá en la iglesia, fenómeno, hay gente que pasa y llora y tal y se va y vuelve igual. Se olvida de Dios. No, yo no me olvidé. Yo estuve dándole matraquilla a aquello que había ocurrido. Estaba impresionado. Casi como yo decía, de oídas te había oído, si yo he sido religioso. Estaba en un colegio religioso. ¿Cómo es que no me había enterado de esto? De que tú obras así, de que tú actúas de esta manera, Señor. Es la acción, es decir, tengo que hacer algo. Me acuerdo que yo siempre digo que Dios me dio tanto el nuevo nacimiento como el llamamiento a lo que tenía que hacer y juntos. ¿Por qué? Porque me bauticé y al día siguiente ya estaba predicando. El día siguiente era palabra. Era palabra solo, Mira, aquí dice no sé qué, aquí dice no sé cuántas. No era un sermón como ahora, sino era todo palabra, porque era la palabra la que yo tenía que escuchar y la que quería que escuchara la gente, ¿no?
Bien, acción. Verso 14 y 15. Dice, en la última parte dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y del espíritu de José, hijo de José, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? Trabajaron. Empezaron a hacer lo que no hacían. Vinieron y trabajaron ¿a dónde? En la casa de En la casa de Dios. Antes estaban haciendo cosas en sus casas. Hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Pero la casa de Dios estaba abandonada. Ya había habido palabra, pero ellos se habían olvidado. Sus ojos habían dicho, esto es más importante. Se habían convencido, esto es más importante para mis hijos. Si no, mis hijos tienen que tener una casa adecuada. Y no es que sea malo eso. El problema es cuando nos olvidamos de Dios, que Él es lo primero. Él es el único, que es el primero. Así que ellos empezaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. Es decir, empezaron a hacer lo que antes, más de 15 años antes, Dios les había dicho que hicieran. Reiniciaron el trabajo en la casa de Dios. Consideraron que no era malo el servicio a la casa de Dios, porque ese es el propósito, hermanos. Nosotros ahora no trabajamos para edificar. Esto es un lugar donde nos reunimos, pero no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Amén. Esto es casa de Dios cuando venimos, 2 o 3. Si no, no es casa de Dios. Es un local donde se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hacemos comidas y aquí se duerme a veces. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si se mueve fuera de nosotros es cuando 2 o 3 están congregados e invocan su nombre. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios debemos escucharla y tiene que estar activa siempre y activar siempre mi vida. Pero si la he olvidado, si no la he escuchado bien, tiene que reactivarme de nuevo. Tengo que escucharla para reactivarme de nuevo. Y no puedo estar esperando. Señor, creo que tú necesitas. Porque a veces hemos caído en otro error. El otro error es el de hasta cuando yo tenga ministerio. Bueno, yo he tenido ministerio y ministerio parece que era más hablar y lo he intentado, que si tocar música, ahí sí que yo tengo orejas pero no tengo oídos. Pero yo obedecía. Yo creo que el hermano Dross me ponía cada vez que había una convención, yo deseando que me ponía a predicar. Me ponía a dirigir. No sabía ni cuándo empezar. Eso que hacen y repiten, y yo decía, bueno, ¿y cuándo se empieza aquí? Estoy escuchando música yo ya empiezo, si hace falta. Con los años he ido cogiendo algo de truquillo, ¿no? Pero yo obedecí, hermanos. Obedecí porque yo respetaba a este hermano y entendí que la obediencia está por encima del incluso del ministerio. Y cuando hace falta, hay que hacerlo. Y aquí hemos hecho de todo. Desde traer esta tarima donde estamos sentados, estoy yo de pie, de traerla desde una pollería, que esto pensaba que para aquí la trajimos Federica y yo así a mano. Un día de esto, si queréis, la levantáis y veréis. Pintar, limpiar, hacer puertas que en la otra iglesia, dar. Hermanos, Dios no nos ha llamado solo, es que, ojo, como ocurre a veces en los trabajos de hoy en día, ¿no? Donde vas y, es que yo no hago esas cosas. Eso las hace, esto pasa incluso en los hospitales.
Los que trabajáis en hospitales lo sabéis. Que ahí se hace una cataplasma que surge de la parte donde pierde la castidad la espalda y viene una enfermera. Eso no es para mí, eso es para auxiliar. Recuerdo siempre que aprendí mucho sobre la motivación y todas estas cosas de una empresa en la que un hombre que escribía sobre libros sobre organización de empresa. Y entonces el hombre dice que llegó a una empresa y entró, una sala grande y tal, había una mesa donde se suponía que tenía que haber una señorita que decía hola, buenas, que quería, etcétera, no, por lo más. Y había una señora que estaba ahí limpiando. Y nada más que lo vio, dejó esto y le dijo, ¿en qué puedo servirle? Él se quedó, miró pensó al principio, dijo, es que se ha levantado y ha limpiado un poco. No, ella era la verdadera señora de la limpieza. Pero la señora de la limpieza le preguntó, y él le dijo, pues que venía a ver a fulanito y tal. Ah, venga, acompáñeme, por favor. Subieron al ascensor y lo llevó hasta el pacho. Señor, han venido a verle fulanito. Que pase, pasó. Nada, encantado, adiós, y se fue a lo suyo. Y él dijo, él visitaba esa empresa porque le habían dicho que era una empresa de éxito. Y se sentó y le dijo al director, le dijo, no hace falta que me diga nada, ya sé por qué son ustedes una empresa de éxito. ¿Por qué? Porque todos están al servicio de lo que haga falta. Estar al servicio de lo que haga falta para Dios es un honor, hermanos. Amén. Es un honor. Es la palabra de Dios lo que nos dice. No podemos estar esperando a ver si cae del cielo ese ministerio tan bonito de evangelista, de los 5 esos ministerios que hay, que no hay, son los 5 únicos. Son los 5 que forman la iglesia para realizar la obra. Hermanos, hemos sido llamados, cada uno de nosotros, y por pequeño que sea, aunque sea orando, no sé, es que no hace falta que lo hagan otros. Eso no es. Y aquí vemos que aquí no empezaron a decir, bueno, que vayan los carpinteros. Yo no soy carpintero. No empezaron a decir, no, es que a mí no me toca, esto es para otras personas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Y el resto, o sea, primero, espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el gobernador. Número 2, espíritu de José, sumo sacerdote. Y tercero, espíritu de todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Qué hicieron? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos de Dios. Bueno, yo no sé clavar clavos. Bueno, pues ¿qué sabes hacer? No sé. Escobar sabe hacerlo todo el mundo. Sostener la escalera. Hermanos, en la casa de Dios hay mucho que hacer. Mucho. Y la iglesia, en algunas áreas, en algunas partes, se está olvidando de construir, seguir construyendo la casa de Dios. Esa casa que el Señor dijo un día, antes de marcharse, id y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el llamado de Dios, la edificación. Y cada uno luego nos enseña, y ese es un mandamiento, no de la ley, sino de Dios, que somos de una misma casa, que somos de una misma familia, que somos de un mismo cuerpo, y lo ilustra de una manera que uno, si lee eso, es imposible. Si quiere estar conectado con la cabeza, es imposible decir no. Porque si soy uña y digo no, entonces ya no estoy en el cuerpo. Y en el cuerpo la cabeza es el Señor, no la ley, el Señor. Por lo cual yo no lo hago por temor a la ley, sino lo hago por amor a mi Dios, a mi Señor Jesucristo,
el cual se dio por mí, por cada uno de nosotros. Amén. Por amor, como hemos visto, Él se dio por amor. Y esta es la gran realidad. Por eso debemos de escuchar. No podemos estancarnos. Dios está dispuesto a activar la palabra en nosotros. Es necesario que las generaciones de jóvenes respondan. Y de una u otra forma, Dios encontrará a quien le obedezca. ¿Por qué? Porque Él no ha venido todavía. Y si no ha venido es porque hay todavía gente que salvar y gente que estará dispuesta a ir a salvar. Amén. Y si tú no dices, si yo no digo heme aquí, pues allá tú, allá yo. Tenemos que decir heme aquí. ¿Por qué? Pero para eso debemos reactivar el fuego de su palabra. El otro día, hablando esto de que abrió los ojos y tal, los discípulos de Maús, que curiosamente también Dorcas lo sacó el otro día, precisamente estos dice que ardía su corazón cuando les hablaba la palabra. Los discípulos de Maús, ardía su corazón. Estaba hablando y escuchaban a él y decían, esto no es normal. Esto no es el periódico. Esto no es la revista de Yo vivo, tú vives. Esta es la palabra de Dios. Y si no has aprendido todavía a darle la consideración de palabra de Dios más importante que cualquier otra lectura, es que no has aprendido todavía nada. La palabra de Dios es la que hace hoy en día que nuestro corazón arda cuando la escuchamos, no cuando la oímos. O cuando la leemos, ella corre, es que tengo que leer, dejadme que tengo que leer un capítulo. A veces es mejor, yo por lo menos, y hay veces que empiezo a leer un capítulo y me quedo atascado en un versículo. Y ese versículo es como que empieza a segregar y se hace un libro de ese versículo para mí. Y digo, Señor, pero si yo he estado aquí muchas veces, bueno, pero tengo algo nuevo para ti. Constantemente. Y vosotros lo sabéis también, porque tenéis que seguro esa experiencia, ¿no? Así que, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, vemos cómo la obra del Señor fue adelante gracias a que el pueblo temió, escuchó, oyó bien, no solo oyó ruidos y volvió a atender lo que era la palabra de Dios. Y sobre todo, esos ruidos que molestan. Hay cristianos que tienen las cacofonías, esas cacofonías son esos ruidos que se producen en el oído que no ocurren en ningún sitio más que dentro de uno. Eso es incomodísimo. A mí una vez tuve una que me hacía y aquellos que te volvía loco porque estabas durmiendo y ahí estaba gracias a Dios que duró poco. Pero hay gente que lo tiene eso constante, te acostumbras. Esas cacofonías que tiene el cristiano le interrumpen la palabra de Dios. Esas cacofonías que se han adherido a la vida del cristiano y son esas que han establecido, son las que se establecen normalmente por criterios propios, pero también son las de fuera. Pues me entretiene más el programa de no sé qué que la palabra de Dios. Es que la palabra no es para entretener. Te has equivocado. La palabra de Dios es para darte vida. Uno ve un programa de eso y se entretiene, pero no recibe vida. A veces recibe más muerte que vida. La palabra de Dios es para dar vida. Y a veces le hemos dado, es decir, hemos olvidado el Espíritu Santo, es verdad a veces, pero a veces hemos cogido el Espíritu Santo, que haga todo el Espíritu Santo, viva el Espíritu Santo, y nos hemos olvidado de la palabra. Y el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Amén. ¿Quiero escuchar tu voz, Señor? Ve a la Biblia.
Todos los días escucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque voy a la Biblia. Amén. Y cuando yo estoy leyendo esto, sé que esto no es el periódico, que esto no es la historia sagrada, que esto es la palabra de Dios, que da vida, y vida en abundancia. Amén. Amén. Bien. Ojalá, como el pueblo, reaccionemos. Cada uno de nosotros en la parte que nos corresponde, hermanos. Hay mucho que hacer. Y tenemos que orar por las generaciones que faltan, en nuestra iglesia por lo menos. Generaciones que se han dedicado y quizás estén muy bien educados, muy bien criados y todo lo demás, pero muy lejos de Dios también. Hermanos, yo ya no tengo pelos en la lengua, soy viejo ya, de verdad. Y esto lo digo porque me toca de cerca también. Ojo, no estoy tirando allá. Así que, hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos que hacer, hay que clamar y decirle, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Él dice que quiere que todos vengan a la salvación. ¿Cómo no va a querer que vengan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos? Claro. Pero ¿estamos edificando la casa o nos estamos preocupando por nuestras cosas? Algunos no te hacemos nada más que nada. Fijaos bien, nada más que nada. En fin, de todas formas, si no se habla del Espíritu Santo, lo que yo digo no sirve para nada. Así que dejemos que el Espíritu sea el que haga ahora. Amén. Amén. Puestos en pie, pues. Padre, yo el primero, Señor, estoy aquí diciéndote perdona por haberme ocupado por cosas que no son todas de tu casa, Señor. Te ruego, Padre, que pueda reaccionar, que tenga ese temor santo que tuvieron el pueblo de Israel en esa situación, que les hizo reaccionar para hacer tu voluntad, Señor. Porque sea construir una casa de madera, un templo o llevar tu evangelio, si es tu voluntad, es lo correcto. Si se trata de ayudar, de dar, y es tuyo, es lo correcto, Señor. Si se trata de echar una mano y es tuyo, es lo correcto. Así que ayúdanos a reactivar en nosotros tu palabra. Sabemos que eso no es un día, tiene que ser todos los días. Porque, Señor, tú sabes que pronto nos apagamos y hay que echarle más carbón espiritual a la caldera del Espíritu. Por eso tú dices que no apaguemos el Espíritu. Y a veces no es que lo apaguemos, es que no le hacemos caso. O lo contristamos. O no lo seguimos. No andamos en él. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, a analizar a nuestra vida. Si es que está en una vida de comodidad impuesta por nosotros y justificada incluso espiritualmente. Queremos comprobar si ese sello de justificación es de tuyo o no, Señor. Porque no queremos ser engañados. Porque no queremos que un día nos sorprenda cuando nos digas que no hemos hecho lo correcto. Señor, no queremos eso. Aunque sea poco, lo poquito que hagamos, que sea porque tú quieres que lo hagamos, Señor. Puede que no podamos hacer grandes cosas, pero lo poquito que podamos hacer, yo sé que es importante. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya.
Cuando tú veas una piedra en el suelo, ahí no sirve para nada, no es para nada. Mentira. Esa piedra forma parte del universo. El universo no estaría completo si no estuviera esa piedra. Y esto te lo digo por una cosa. Puede que tú digas, yo no soy importante. Eres importante, porque si no, el universo no estaría completo. Estamos ocupando un espacio en el universo, por lo cual somos importantes. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a entenderlo. Que nos ayude a entenderlo. Padre, ayúdanos a entender que nosotros somos importantes. Y mucho más importantes que las piedras, incluso que los pájaros, nos dijiste. Y que las plantas, estas tan maravillosas, lirios, con sus flores. ¿Cuánto más, Señor, en esa importancia podemos hacer algo, en esa semejanza a ti, algo, por poco que sea, de tu voluntad? Señor, no permitas que seamos paralíticos espirituales. Danos movilidad, Señor. Y no solo a los que estamos aquí, a los que están mirando. Y no solo a los que están mirando, sino a aquellos que de alguna manera estamos orando de nuestra iglesia local, los que no vemos hace tiempo, de los que parece que se hubieran enfriado, de los que quizás no han entendido bien y queremos, Señor, echar ese salvavidas para que no sean arrastrados por la corriente del mundo que es tan fuerte, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, porque creemos que tú les amas mucho más que nosotros. Amén. Y que un pedacito del cordero que eres tú es para que lo coman ellos. Porque tú eres un cordero muy grande para muchos millones y millones de personas. Ten misericordia, Señor, y sigue hablando a sus corazones. Y a los nuestros también, Señor, por supuesto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Creo que no hay ningún... bueno, sí que hay cosas para orar. Yo hay gente que no sé, yo tengo casi 100 personas ahí y 20, todo más 20 sé que viven. Los demás no sé. Entonces, que mando las noticias a todos igual. Pero nadie dice, no sé si están orando, no están orando, decimos que Rafael, el hermano de la hermana de Lida, que a lo mejor la gente está preguntando, ¿y quién es Lida? La hermana, que por las tardes no puede venir porque está trabajando en una residencia, pero da clases los domingos por la tarde a los niños por videoconferencia. Su hermano está, Rafael está, parece ser bastante grave. Entonces tenemos que pedir para que Dios lo levante. COVID, el COVID que está arrasando con algunos, otros no, pero algunos están sufriendo mucho. Sé que no es la única enfermedad, hay personas con otro tipo de enfermedades que no debemos de olvidarlas. Y qué bueno cuando uno ve, aunque sean, porque a veces no hace falta más que poner esos emojis, se llaman, ¿no? Que se ponen de rodilla y bueno, hay una persona más que está orando. Estamos acompañados, no estamos solos. ¿Cómo anima eso? ¿Cómo anima eso, hermanos? ¿Cómo anima? Ese es un pequeño gesto que edifica la casa. Que somos nosotros, claro. Y recordad que también la oración. Hoy en día, seguro que todos sabéis manejar esto y habláis con vuestra familia y todo esto. También podéis hablar con la iglesia. Los miércoles por la mañana estamos a las 10 de los que puedan, orando, tanto presencial como a través de este medio. Y los viernes,
A la hora de la mejor película que echan en no sé qué cadena, nosotros estamos aquí a las 9 de la noche o por esto orando también. Orando, rogando a Dios, donde participamos todos porque es presencial y presencial. Así que, hermanos, yo os invito a que sigamos construyendo la casa juntos, que pesa ya mucho el martillo. Y estoy seguro que lo deseáis con todo vuestro corazón. Estoy seguro que no habéis tenido oportunidad. Así que vamos a despedir la reunión y no olvidemos de todas estas cosas. No nos olvidemos. Gloria a Dios. Él vive. Y bueno, hay otras oraciones también. El caso de la hermana Elena, que está en una casa, ¿no? A tiempo completo, entonces también ella, pues seguramente está sufriendo, no puede salir y tal, pero, no, Federico, por la pérdida que tuvo de un familiar allá en su país, hermanos, eso es muy duro. Eso es muy duro, no poder estar, eso es muy duro, muy fuerte. Y podemos decir, bueno, se las arreglará. Bueno, pues se las arregla mejor. Yo por lo menos perdonar que me alargue, pero yo me acuerdo cuando mi hija mayor estuvo a punto de morir. Fue una cosa que tuvo la culpa ella, por supuesto, y tal. Pero bueno, yo recuerdo que fuimos a verla. Habían encontrado en un cajero automático allí tendida, sin conocimiento, y la llevaron y... bueno, nosotros pensábamos... Bueno, los médicos también. Nos sentó la jefa del servicio y nos dijo, no se hagan ilusiones. No se hagan ninguna ilusión. Hermanos, yo no me podía quedar con eso. Así que por la noche yo me arrodillé y le dije, Señor, yo te pido que hagas 2 milagros en ella. El uno es que la saques de esto y el otro es que se vaya salvada a tu presencia. Bueno, bautizada y ya está. Que no lo estaba. Ya todo llegará. Pero lo que quiero decir es que lo puse, no me acuerdo en qué, si fue en Instagram, en Facebook o todo esto, lo puse ahí diciendo mi hija está en estas condiciones, ruego oraciones. Y hermanos de todas las partes del mundo que yo no conocía, me decían, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Aleluya. Bueno, yo ya me fui y dormí. Cuando fuimos a la mañana siguiente a verla, la enfermera salió y nos recibió y nos dijo, esta noche, por la noche, ella ha reaccionado y quería quitarse esto. Y se lo han quitado. ¿Y entonces está consciente? Sí. Por la noche. Así que cuando llegamos a la presencia de la señora directora, nos dijo, yo, mira, estaba como diciendo, no me digan que soy torpe, por favor. He escrito no sé cuántos años, llevo no sé cuántos años trabajando. Nunca había visto un caso así. Y le dije, pues mientras no actúe Dios, no verás ninguno. Porque actuó Dios. Aleluya. Y porque actuó Dios con personas que yo ni conocía. ¿Por qué? Porque se pusieron a edificar casa. Para que veáis lo importante que es la oración. No digamos que no a la oración. No digamos no soy importante. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Padre, te doy gracias. Hasta aquí nos has ayudado y creemos que tú nos seguirás ayudando. Te pido por mis hermanos aquí y los que están también por vídeo y aquellos que no están también. Bendícelos, Señor, los que están enfermos, los que están preocupados, los que están alejados, en fin, todos. Pon tu mano, los amamos, los queremos, Señor, y queremos sobre todo que estén unidos a ti, Señor. Despídenos de esta reunión, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que lo hará. Amén.
Bien, bueno, vale, yo mando mi se lo paso ahora que llegue. El de la entrada. Vale, vale.